Padre Celestial, acompáñanos a lo largo de esta recarga de energía del mediodía. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos, bendiciones. Bienvenidos a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidos a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor Francisco Aro, traduciendo para el pastor Andrew Enríquez. Bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Dos anuncios rápidos. Número 1. Nuestra escuela en línea, Academia de los Tres Ángeles, ha santificado este día para un día de ayuno y oración. Mantengan a la facultad y al personal en sus oraciones, mientras que ellos buscan al Señor en este gran momento de necesidad. Y el tema de este día de ayuno y oración, yo te diré qué es. Se llama Moldeando Misioneros. Hermanos, qué tema, muy oportuno y muy necesario. Al igual, asimismo, hermanos, mantengan a los padres y estudiantes en sus oraciones también. Hermanos, ahora en segundo lugar, les quiero anunciar que esta tarde a las 7 p.m., mi amada esposa estará presentando. ¿Qué presentará? Otro mensaje. ¿Qué abordará? El cambio de vestimenta. Hermanos, una presentación de la reforma cristiana de la vestimenta. Sí, de la modestia. Sí, de la reforma de vestimenta. Ahora entremos directo en esto, amigos. A medida que podemos ver que está en tendencia por todos lugares, por ejemplo, las guerras en el Medio Oriente, y hermanos, como resultado, ¿qué están haciendo los gobiernos? Los gobiernos ahora están prohibiendo el odio. Hermanos, no solo eso, incluso están prohibiendo la violencia. Pero ¿qué nos dice la Biblia, hermanos? La Biblia nos dice que ellos mismos también serán los mismos gobiernos, las mismas naciones. ¿Qué harán, hermanos? Esas mismas naciones, ellos perpetuarán, promoverán el odio y la violencia contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios. Entonces, pregunta, hermanos, ¿qué llamamos eso nosotros? ¿Cómo lo podemos llamar? Yo te diré, se llama odio selectivo. Así es como nosotros llamamos eso. Ok, muy bien. Hermanos, también vamos a estar hablando. Quiero hablar de este gran tema, sí. Hermanos, miren, cuando las personas miran a las profecías del fin del tiempo, ellos pueden ver que los eventos actuales están cumpliendo las profecías del fin del tiempo. Pero, hermanos, por el otro lado, la gente mira los informes de noticias. Y base en la inclinación de esas noticias de informes, los mensajes están torcidos. Y como resultado, ellos empiezan a creer y empiezan a dudar el cumplimiento de las profecías del fin del tiempo. Pero no aquí en Alerta Adventista. Pero la Biblia nos dice en Eclesiastés capítulo 3, que versículo 8. ¿Qué nos dice? Nos dice, hay un tiempo de amar y un tiempo de odiar. Eso dice la Biblia. Hermanos, también dice un tiempo de guerra y un tiempo de paz. Y como podemos ver, hermanos, está claro, mis amigos. ¿Qué está claro? La guerra en el Medio Oriente, entre Israel y Hamás. Hermanos, ¿qué está haciendo? Está alentando la ira, el odio, la indignación. ¿Dónde? En los Estados Unidos. No solo ahí, sino que en todo el mundo. ¿Con qué, hermanos? Con incidentes de odio, de amenazas violentas. Oh, sí, hermanos. Estas cosas están en su punto más alto alrededor del mundo. Y, hermanos, con eso en mente, ahora quiero abordar el hecho de que la gente mira los acontecimientos, eventos actuales, con la perspectiva equivocada. La comprensión equivocada. Y las noticias los llevan a dudar el cumplimiento de la profecía del fin del tiempo. Pero, hermanos, quiero ver Mateo capítulo 16, versículo 15 al versículo 17. Cristo le preguntó a los discípulos, les preguntó, ¿quién dicen ustedes quién soy yo? ¿Acaso saben ustedes quién soy yo? Y, hermanos, una vez que ellos le dieron a Jesús el correcto entendimiento, en el versículo 21 de Mateo 16, la Biblia nos dice, desde ese momento en adelante, Jesús comenzó a decirle a los discípulos cómo debían esperar el odio nacional contra él. No solo contra él, sino contra ellos. Él comenzó a decirles. Y, hermanos, pregunta, ¿quién eran esas naciones principales? Estamos hablando del pueblo judío, los griegos y los romanos. Eso fue lo que les dijo Jesús. Y, hermanos, no solo eso, sino que la nación judía, unidos con el gobierno romano, odiaron a Cristo, procesaron a Cristo, causaron persecución contra Cristo y crucificaron a Cristo. Y la Biblia dice, mis amigos, en el versículo 21 al versículo 23, que Pedro comenzó a decirle a Jesús,
Esto nunca sucederá. Esto nunca sucederá. Solo sígueme aquí, alerta adventista. Hermanos, Pedro representaría a las personas hoy en día que están viendo el informe de noticias. Las noticias de dicen, odio contra cristianos nunca sucederá en América, nunca sucederá en estas naciones que nosotros vivimos. Como si Pedro estuviera viendo las noticias en la televisión judía. Las noticias transmitidas por el gobierno romano. Sí, es un país amoroso, dirán. Nunca sucederá. Pero ¿qué fue lo que Jesús dijo en Mateo 24 y 25? Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y en el versículo 24, Cristo dijo, si alguno viniera en pos de mí, déjalo que se niegue a sí mismo, tome su cruz diariamente. ¿Y qué? ¿Y qué dijo Cristo? Síganme a mí. Y hermanos, con eso en mente, alerta adventista, pregunta, ¿acaso Cristo no nos ha dado una profecía con respecto al odio nacional contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios? Vale más que lo creas. Vamos, Mateo 24, versículo 7, la Biblia dice, guerras, rumores de guerras, naciones contra naciones. ¿Acaso eso no está sucediendo ahorita? Claro que sí. ¿Dónde? En el Medio Oriente, por supuesto. También en Ucrania y Rusia, eso está sucediendo, hermanos, pero y luego la Biblia dice, en el versículo 8, Cristo dice, estas cosas son el principio de dolores. Ahora, versículo 9, dijo Jesús, entonces te entregarán para que seas afligido. Sigue diciendo Cristo, dijo, serás odiado por todas las naciones. Los entregarán para ser afligidos y los matarán. Cuando la gente escucha esa profecía, ellos tienden a creer que nunca sucederá en América. ¿Ven mi punto ahora? Pero ¿qué es lo que la Biblia enseña, mis hermanos? Alerta adventista. Hermanos, pregunta, ¿vamos a caminar por fe, creyendo las profecías? ¿O vamos a caminar por vista? Confiando en los informes de noticias torcidos. Miren esto, mis amigos, esto viene de la Casa Blanca, alerta adventista, aplicación profética. Aquí en América, el vicepresidente y el presidente afirmando, diciendo que América fue fundado sobre principios de libertad. Dijeron, y condenamos el odio y la violencia. Hermanos, parece bien, suena bien, correcto, escuchen esto. Nuestra nación fue fundada sobre el principio fundamental de que todas las personas deben de tener la libertad de vivir para adorar y no tener miedo a la violencia o persecución. Cada persona tiene el derecho de vivir salvo de la violencia, el odio y la intolerancia. Y por esas razones y muchas más, el presidente Joe Biden y yo tenemos un deber, no solo de mantener segura a la gente de nuestra nación, sino de condenar de manera inequivocada y enérgica todas formas de odio. Ven, mis amigos, la gente se mofaría de nuestras presentaciones. Se mofarían de nuestras presentaciones de profecías bíblicas. Nunca sucederá, dirán ellos. No en América, dirán. Pero muchos de ellos incluso han citado las palabras que comprenden la Declaración de Independencia. ¿Y qué dice la Declaración de Independencia? Dice, todos los hombres son creados iguales y están dotados por su Creador. Sigue diciendo, de ciertos derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de felicidad. Ellos dirán, nunca en América, citando la Declaración de Independencia. Pero hermanos, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11? ¿Qué dice la Biblia? Refiriendo y hablando de América protestante, nos dice que ellos hablarán como un dragón. Alerta adventista. Ellos te obligarán en contra de tu conciencia. ¿En qué áreas? ¿En áreas de adoración? ¿En áreas de finanza? Oh, sí, hermanos, no solo eso, sino en áreas de salud. Hermanos, ¿qué pasó durante la pestilencia? ¿Comprenden y ven mi punto? Alerta adventista. Hermanos, ellos obligaron la conciencia. Despierten. Y hermanos, Apocalipsis 12, versículo 17, amplifica lo que hará el dragón. Harán guerra contra el pueblo de Dios. ¿Ya ven mi punto? A quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dice, América, defendemos la libertad y la paz. Pero, ¿qué dice Apocalipsis 13, 11? También capítulo 12. Nos dice, harán la guerra con el pueblo de Dios. Hermano, pregunta, ¿caminarás por fe o caminarás por vista? Video 2, escuchen. Y para dejar en claro, enfrentar el odio es una prioridad nacional. El presidente Biden y yo celebramos la primera cumbre de la Casa Blanca para abordar la violencia alimentada por el odio. Y reunimos líderes religiosos y líderes comunitarios y sobrevivientes para continuar nuestro trabajo para mantener a salvo todo americano.
vamos a tomar otro paso importante hacia adelante en nuestra lucha contra el odio. Suena bien, ¿verdad, hermanos? Pero ¿qué pasaría si yo citara una escritura en Isaías, capítulo 66, y el versículo 5, donde la Biblia dice, oíd la palabra del Señor? Dice, vuestros hermanos que os aborrecieron, os echaron fuera por causa de mi nombre. Pregunta, ¿me creerás que esta profecía se va a cumplir? Hermanos, usamos un ajuste de posición. Vamos a usar esa profecía con lo que va a decir el vicepresidente a continuación sobre el miedo en los corazones de las personas. Hermanos, pregunta, ¿acaso ellos van a encontrar violencia en el área de culto? Incluso en los lugares donde adoran. Escuchen video 3. Para tantas personas en nuestra nación, los últimos días y semanas han provocado temores demasiado familiares. Temores que sean atacados, perfilados o atacados. Simplemente por quiénes son, cómo adoran y cómo se ven. Nunca sucederá en América, ¿correcto? Video 2, que es familiar a este. Escuchen. Desde que asumimos el cargo, el presidente Biden y yo hemos luchado para defender ese cargo. Durante la última década, América ha visto un aumento en los ataques en lugares de culto. Como respuesta, ampliamos los fondos para proteger los lugares de culto de la violencia. ¿Para proteger qué? Para proteger lugares de culto de la violencia. Bueno, escuchemos las palabras del Señor. Ahora, la Biblia dice, Juan 16, versículo 1, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, no te ofendas de estas palabras siguientes. Palabra 2, verso 2, dice aquí, Jesús dice, los echarán de las sinagogas. Sí, viene el tiempo que cualquiera que os mate piense que hace servicio al Señor. Versículo 3, ellos harán esto a ti, porque no me conocen a mí, dijo Jesús. Ahora, versículo 4, no te entristezcas. No dejes que la tristeza llene tu corazón por estas palabras que yo te dije a ti. Hermanos, esto va a suceder. Hermanos, algunas personas ahora responderán y dirán, eso solo fue para el primer advenimiento. Pero hermanos, no. ¿Por qué? Porque Juan 16. El contexto es también la segunda venida. Ahora vamos a ver el versículo 20 al versículo 22. Hermanos, ese es el contexto. Y hermano, hubo un cumplimiento de estas palabras en el primer advenimiento, pero chequen, va a haber una repetición. ¿Cuándo? Justo antes de la segunda venida de Cristo. Ahora, video 5. Así que esta es la conclusión. En América nadie debería pelear la lucha contra el odio solo. Y en este momento en adelante, digamos todos claramente que un daño contra cualquier de nosotros es un daño contra todos nosotros. Hermanos, basados en la profecía, nosotros llamamos a eso odio selectivo. Basado en la profecía, eso es lo que eso es, odio selectivo. Y va a ser dirigido contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios muy, muy pronto. Alerta adventista, tengan eso en mente. Y hermanos, no solo estamos viendo esto a nivel federal, un movimiento para prohibir y condenar el odio. Y hermanos, recuerden, eso va a ser odio selectivo muy, muy pronto. Pero hermanos, también estamos viendo esto a nivel estatal. Hermanos, aquí vamos ahora a Nueva York. Vamos a ver qué es lo que dice el estado de Nueva York. Vamos a escuchar al gobernador. Por lo tanto, el gobernador Hochul anuncia medidas para proteger a los estudiantes en los campus universitarios. Porque hay un aumento de crímenes, de odio y prejuicios. Habló sobre la iniciativa apenas hace una hora. Aquí está con nosotros con detalles la señorita Marsha, video 2. No podemos permitir que ningún neoyorquino viva en miedo. Por el día que estamos dispuestos a aceptar eso, es el día en que nuestra brújula moral se haya roto y salió de control. Suena bien, video 3. Su evaluación se centrará en recomendaciones para instituciones en todo el estado y el país. En todo el país y el estado. Suena bien. En dos niveles, federal y estado. Por eso digo y repito, mi coro y distribuyo. Hermanos, muchas personas miran las noticias. ¿Y qué hacen? Y se les hace creer, hermanos, que las profecías que yo estoy mencionando nunca sucederán. Pero hermanos, aquí están las palabras de Cristo en Juan capítulo 15. En el versículo 18, Cristo dice, ¿qué dijo Cristo? Cristo dijo, si el mundo te odia, tú sabes que primero me odió a mí
antes de que te odió a ti. Fue lo que dijo Cristo. Sigue diciendo Cristo. Cristo dijo, si tú fueses el mundo amara a los suyos. Pero como tú no eres del mundo, dijo Jesús. ¿Captan mi punto? Sigue diciendo, el mundo te ha odiado. Eso es, Juan 7 ahora. Ahora, Juan 7, venga, alerta adventista. ¿Qué versículo? Versículo 7, un verso poderoso. Jesús dice, repito, dice, el mundo no puede odiarte, pero me odió a mí. Escuchen por qué. Jesús dice, testifico de ello, que sus obras son malas. Entonces pregunta, ¿por qué el mundo odió a Cristo? ¿Por qué la iglesia odió a Cristo? ¿Por qué el gobierno odió a Cristo? Yo te diré por qué. Capten, alerta adventista. ¿Por qué? Porque Cristo protestó contra su maldad. Entonces, ¿por qué las naciones, los gobiernos odiarán al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a protestar contra su maldad, hermanos. La protesta continúa. Aquí está, mis amigos. Aquí está, la protesta continúa. Alerta adventista. Ahora chequen. Ahora estamos viendo este nuevo proyecto de ley. ¿Y qué dice este nuevo proyecto de ley? Dice aquí, nuevo proyecto de ley en el Senado francés. Cita un insulto cometido contra el Estado de Israel. Es castigable y será castigado con 2 años de prisión y una multa de 75,000 euros. Y este es el punto, hermanos. Capten el punto. Ahora están usando la violencia y el odio que sucede en el Medio Oriente como un trampolín para silenciar la protesta. Y hermanos, cualquier que proteste contra los crímenes, abominaciones que ocurren en su gobierno, en varias iglesias, serán etiquetados como fanáticos y extremistas. Y no solo eso, vayamos al otro lado del charco. ¿Y qué lugar es eso? Chequen este titular. Dice aquí, el Reino Unido revela un plan para calificar de extremistas a cualquier que socave el trabajo del Reino Unido. Dice aquí, etiqueta a esas personas como extremistas. Ahí está, palabras rojas. Dice aquí, la definición de extremismo incluye a cualquier que socava las instituciones del país y sus valores. Sigue diciendo, mientras permite que el gobierno tome medidas enérgicas contra los grupos comunitarios, para tomar medidas enérgicas contra las organizaciones benéficas, que tomen medidas enérgicas contra grupos religiosos que no están de acuerdo con lo que dice el gobierno. ¿Y cómo nosotros llamamos eso? Eso es odio selectivo. La profecía se incumple. ¿Acaso, hermanos, pregunta, acaso Dios no nos ha dado un mensaje para el fin del tiempo? ¿Y qué incluye? Incluye protestar contra el odio de Babilonia. La protesta continúa. Hermanos, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1. Enfóquense ahora en el versículo. Clama a gran voz. Babilonia ha caído y seguirá cayendo. Y se ha convertido en habitación de demonios, la guarida de todo espíritu inmundo, la jaula de todo inmundo. ¿Y qué más? Ave aborrecible. Entonces, ¿qué ocupa Babilonia? Odio. Versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. Acabo de preparar el escenario. Ahora tenemos miembros de alto rango en el Congreso que ahora dicen que no puedes criticar a la Iglesia Católica Romana. ¿Y qué están usando como su fachada? La guerra en el Medio Oriente. Tal como ellos han dicho, nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Escucha ahora. Ahora contaré la historia completa y la historia de fondo de estos 2 videos que he cubierto. Ahí va. Este mes vimos ataques inquietantes, antisemitistas e islamofóbicos aquí en América debido a los crecientes conflictos que ocurren en el Medio Oriente. Video 2. De odio. Ahora, como católico y orgulloso miembro de la comunidad homosexual, sé qué vulnerable pueden ser las comunidades monetarias, aquí en casa y en el extranjero. Eso significa que América tiene una voz crítica en ese trabajo. Está claro. Ahora observen la historia de fondo. Aquí está. Así que él estaba hablando del Medio Oriente. Es el mismo video. Ahora escuchen lo que él dice ahora. Él va a decir que no puedes llamar a la Iglesia Católica Romana la iglesia de Satanás. Es lo que él dice. Él dice que si tú llamas a la iglesia
católica, Satanás, eres una amenaza a la libertad religiosa. Dice, tengo unas preguntas rápidas. Estábamos hablando sobre religión, libertad, para garantizar a las personas que tengan capacidad de libertad de adorar como ellos gustan. ¿Crees que promueve la causa de la libertad religiosa que un miembro del Congreso que diga que la Iglesia Católica de la cual yo soy miembro, diga que es controlada por Satanás? Yo creo que ese tipo de retórica Realmente es una amenaza a la libertad religiosa. Creo que tenemos que entender que las palabras importan y es particularmente preocupante cuando viene de un miembro del gobierno. Creo que una de las protecciones que tenemos en los Estados Unidos de América, y nuevamente somos de envidia del mundo en muchos sentidos, y las protecciones legales que tenemos para libertades religiosas, su gobierno se mantiene neutral cuando se trata de religión. Entonces, ¿quién fue ese miembro del Congreso? Aquí está. MTG, aquí está, aquí viene el video. Y por cierto, ahí te va, escuchen. Es interesante. Es interesante que tengamos separación de iglesia y Estado. Ella se llama Marjorie. Una entrevista muy importante. Es interesante pensar que tengamos separación de iglesia y Estado, ¿correcto? No, es una burla. No, lo que es que Satanás está controlando la iglesia. La iglesia no está haciendo su trabajo y no se está adhiriendo a las enseñanzas de Cristo y no está obedeciendo lo que la palabra de Dios dice y cómo se supone que debemos vivir y lo que se supone que debemos decir. Y otra cosa, ellos dicen, tenemos que amar a estas personas y cuidar a estos migrantes y homosexuales, amar uno a otro. Sí, debemos de amar uno a otro, pero su definición de amar significa destruir nuestras leyes. Significa pervertir completamente lo que nuestra Constitución dice. Hermano, esto necesita su propio espacio. Así es que no voy a profundizar en su declaración, pero ustedes pueden ver los puntos conectando. Mañana, por la gracia de Dios, voy a profundizar un poco más sobre este video. Hermanos, pero queda claro que en Primera de Reyes no puedes predicar contra la iglesia. ¿Y qué dice el Papa? ¿Y qué fue lo que dijo el Papa? Aquí están mis amigos. Dijo el Papa que la libertad de expresión tiene límites. Dijo el Papa, si hablas contra mi madre, dice el Papa, si hablas contra mi madre, recibirás la bofetada de persecución del Papa de Roma. La bofetada de persecución. También el Papa dice, la religión no debe limitarse a tu conciencia personal. Ahora, Primera de Reyes, con eso en mente, escuchen ahora la Biblia y eventos actuales, porque algunas personas no creen que las profecías se cumplirán. Primera de Reyes 22, versículo 8. ¿Te acuerdas de Acab y de Jezabel? Una unión de iglesia y Estado. Hermanos, como fue en el pasado, será en los últimos días. Ahora, versículo 8 dice, y el rey de Israel, Acab, le dijo a Josafat, todavía hay un hombre, Micaías, el hijo de Lima, por quien podemos consultar al Señor, pero yo lo odio. Hermanos, ¿por qué es que el rey de Israel odiaba a Micaías? Seguimos leyendo, dijo el rey, porque Micaías no profetiza bien acerca de mí, sino que él profetiza mal acerca de mí. ¿Lo ven, mis amigos? Entonces, ¿por qué es que el pueblo de Dios encontrará el odio de las naciones? ¿Queda claro? Porque vamos a profetizar y predecir y predicar lo que la palabra de Dios dice, basado en la Biblia y el espíritu de profecía. Viene en camino. Pregunta, ¿andarás por fe o por vista? Ahora, Juan 17, versículo 14. Justo antes de que Cristo fuera crucificado, Él dijo estas palabras. Les he dado tu palabra, Padre mío, y el mundo los ha odiado, porque ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Entonces Cristo dijo, no oro para que los saques del mundo, sino que los guardes del mal que viene. Fue lo que dijo Cristo. Ahora, otro punto que debe de ser amplificado, resaltado. Pregunta, ¿por qué es que la iglesia y el poder estatal
se unirán para odiar y perseguir al pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, como Abel, van a estar promoviendo y viviendo los principios y enseñando los principios de Dios en lo que se refiere a la adoración. Y el poder de la iglesia y del Estado se volverán como Caín. ¿Por qué es que Caín mató y odió a Abel? Primera de Juan capítulo 3, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que escuchaste desde el principio. Ahora versículo 12 dice: no como Caín, que era de ese malvado y mató a su hermano. Pregunta: ¿y por qué motivo fue que Caín mató a Abel? Dice aquí: porque sus propias obras eran malas y las obras de su hermano eran justas. Ahora, versículo 13, Cristo dice: no te maravilles, mis hermanos, si el mundo te odia a ti. Ese es el clavo su ataúd. Viene en camino, es venidero. ¿Y qué es lo que el pueblo de Dios debe de presentar? Yo te diré el mensaje del primer ángel de Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6, a cada nación, lengua y pueblo. Versículo 7, temed a Dios y dadle gloria a Él. Me pregunto por qué. Yo te diré por qué. La Biblia dice: porque la hora de su juicio ha llegado. Sigue diciendo la Biblia: adoradlo a Él. Eso es, adoradlo. ¿Adorar a quién? Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de aguas. Hermanos, alerta adventista, ¿sabe lo que también es significativo al ver lo que viene? El odio del poder estatal y de iglesia. Hermanos, pregunta: ¿qué pasa con el odio que vamos a encontrar de parte de miembros de la familia, de cónyuge, de hermanos? Ahora vamos, Mateo 24, versículo 9 y versículo 10. Ahí la palabra de Dios menciona que seremos odiados por todas las naciones por el nombre de Cristo. Ahora el versículo 10 dice: el hermano odiará a su hermano. Ok, no solo eso, pero en Lucas capítulo 21, versículo 16 y 17, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice: padres odiarán a sus hijos, hijos odiarán a sus padres, cónyuges odiarán a su cónyuge, hermano contra hermano. Pero yo quiero leer esto para ti. Ahora vamos al libro de Tito. Sí, hermanos, el libro de Tito. Ahora, Tito capítulo 3. Y la Biblia dice, en versículo 3, hablando a nosotros, la Biblia dice: porque nosotros también fuimos a veces insensatos, a veces desobedientes, a veces engañados, a veces sirviendo diversas concupiscencias y placeres, a veces viviendo en malicia, a veces viviendo en envidia, a veces éramos odiosos, a veces odiándonos unos a los otros. Tremendo. Hermanos, es tiempo de un autoexamen. No solo eso, sino Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de su padre el diablo. Él era un mentiroso desde el principio. Y la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 y el versículo 20 que aquellos que odian, la Biblia dice que esos individuos, miren la pantalla aquí, la Biblia dice esos individuos, la Biblia dice esos individuos son mentirosos. No olviden eso. Dice la Biblia, dijo Jesús, así como tu padre el diablo. Y Juan capítulo 8, 44, la palabra de Dios dice que aquellos que son hijos de Satanás son asesinos como Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Y 1 de Juan 3:15 dice: aquellos que son aborrecedores, odiosos, también son asesinos. Aquellos que odian también son asesinos. 1 de Juan capítulo 3, versículo 15. La Biblia dice la cosa principal que debemos odiar. La Biblia dice que debemos odiar el pecado, orgullo, arrogancia. Y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 8. Sí, Proverbios capítulo 8. ¿Qué verso? Versículo 13. ¿Qué dice? Dice, el temor de Jehová es odiar la maldad, orgullo, arrogancia. Dice la boca mentirosa, debemos odiar. Veamos qué es lo que viene aquí, amigos. Hermano, pregunta, ¿crees tú la palabra de Dios en cuanto a lo que ha de venir? Chequen esto. Dice, en América, la profecía dice, va a llegar un tiempo en América. Vamos a ser odiados. Y viene un día de adoración por ley. Culto dominical por ley.
y persecución para el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, para el pueblo que guarda el sábado. Pero aún así, mucha gente, viendo las señales, dice que esto nunca sucederá en América, según porque América siempre ha sido una tierra de libertad de conciencia. Pero pregunta, ¿caminarás por fe? Palabra de Dios, Romanos 10, versículos 17. ¿O seguirás en formas de noticias torcidos? Con esto cierro. Ahora, gran conflicto. Página 608. Una poderosa declaración, amigos. Dice, todos los que vivirán piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución, como aquellos que defienden, como defensa de Dios, los defensores de la libertad de conciencia, están defendiendo la verdad. El poder de la iglesia, el poder estatal, los capturará a ellos como capturaron a Cristo. Y hermanos, algunos de los fieles de Dios serán arrojados a prisión, calabozos. Y luego se nos dice, escuchen atentamente ahora, luego se nos dice, mientras el pueblo de Dios comienza a sentir el odio del dragón, el fuego del dragón, la violencia del dragón, cuando comienzan el pueblo de Dios a sentir eso, dice, Satanás, protestantismo apóstata, el papado, se nos dice, muchos del pueblo de Dios vamos a pensar y decir, si hubiéramos visto el efecto de nuestras palabras, que ahora está trayendo persecución, nos hubiéramos quedado callados. Habríamos permanecido en silencio cuando sientan la persecución y no hubiéramos vivido y predicado verdad presente debido al odio, debido a la violencia, debido a la persecución, debido a las amenazas que vienen sobre nosotros. Pero chequen, luego se nos dice que huyen a Dios en oración. Y entonces las palabras que estábamos predicando no eran nuestros, sino de Dios. Y Dios nos dijo que presentaremos la palabra. Y ellos serán fortalecidos por el derramamiento del Espíritu Santo nuevamente. Y luego siguen adelante presentando verdad presente. Con el lema, muerte antes que la deshonra. O la transgresión de la ley de Dios. Ese es nuestro lema. Dice, ellos sacarán calor de la frialdad de otros. Ellos sacarán calor, sí, de la frialdad de otros. Valor de su cobardía. Lealtad de su traición. Lo dejo ahí. La protesta debe de continuar. Alerta adventista, la protesta continúa. Hermanos míos, oren por mí. Oren por este ministerio. Atalaya, despierta, que la protesta continúa. Alerta adventista.